Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana la hemos concluido pues muy apenado por la partida inesperada de Henry Pimentel, inesperada para la mayoría de las personas que le conocíamos, probablemente en su entorno familiar y entre las personas más próximas. Se sabía que él estaba en una situación delicada de salud, porque él había sido había tenido una cirugía de un tumor cerebral, pero después entonces parece que se complicó un poco con el COVID-19, que lo padeció él y su esposa. Entonces, lamentablemente murió Henry Pimentel. Recordemos que él fue pues la voz estelar de la emisión nocturna de Colorvisión, de varias, bueno, él estaba en varias de las emisiones de Colorvisión durante muchos años, Henry Pimentel. Después entonces que sale de Colorvisión se dedica a otras actividades, produce programas de manera independiente, fue viceministro de turismo y bueno, siempre un caballero, una persona sumamente decente, un gran vanilejo. Así es que lamentamos mucho esta partida de Henry Pimentel, toda nuestra solidaridad con sus familiares. Por otra parte, señores, esta semana hubo un barullo irrespetuoso con el expresidente Danilo Medina y la ex vicepresidenta Margarita Cedeño. Ambos se juramentaron en el Parlacén e inmediatamente empezaron toda suerte de especulaciones. Esto mismo que hizo el expresidente Danilo Medina, lo hizo el expresidente Leonel Fernández, lo hizo el ex vicepresidente pues Alburquerque, y ahora lo hicieron Danilo Medina y Margarita. Entonces, que esto supuestamente es para buscar impunidad, gente que ninguna de los dos está acusado absolutamente de nada, no tiene ningún tipo de acusación, ni siquiera de investigación. Entonces, no tienen razones para andar buscando impunidad. Y de hecho, Tori Raful, que fue presidente del Parlacén, aclaró que esto no tiene ese objetivo, pero a la gente, o sobre todo al que cree que con eso reproduce el daño y no sabe que el daño se le hace es a la clase política, porque mientras más se insista en tratar de desmeritar, de desacreditar, pero sin base, a la clase política, pues es peor para todos. Es peor para todos. Danilo Medina esta semana cumplió 69 años de edad. Le deseamos pues lo mejor y ojalá que la gente, y sobre todo alguna gente, sea un poco más escrupulosa a la hora de hacer política. Usted no tiene que estar de acuerdo con Danilo Medina ni Margarita y tiene derecho a pertenecer al partido al que usted quiera y apoyar a la figura que usted quiera, pero yo creo que no hay que llegar a este grado de irrespeto y de desconsideración
que realmente nos ha estado caracterizando. Bueno, esta semana se juramentó y estará también en nuestras 10 principales la nueva Junta Central Electoral, la Junta inconsensuada, una Junta que tendrá serias dificultades para poder alcanzar credibilidad, porque nace objetada por una parte importante del electorado, porque el principal partido de oposición fue totalmente excluido, ignorado, y lo que ocurrió de cara a todo el país fue una transacción política en la que el presidente Abinader interviene de manera directa para favorecer pues a la fuerza del pueblo de Leonel Fernández, que es la que tiene el control, el dominio de esta Junta Central Electoral que encabeza Román Jaques, que para favorecer al expresidente Leonel Fernández pues violó descaradamente tanto las leyes de partido y régimen electoral que impedían que candidatos que habían participado en procesos internos en otras organizaciones después pudieran postularse. Pero bueno, ya veremos. Vamos a ver qué dijo Jaques cuando se juramentaba como nuevo presidente de una Junta Central Electoral que va a transitar muy cuesta arriba y que para poder montar unas elecciones tendrá que hacerlo con mucha vigilancia y probablemente reforzada de manera paralela con otras instancias. Vamos a ver qué fue lo que dijo Jaques. Quiero agradecer primero a Dios y luego a los honorables miembros del Senado de la República por habernos encomendado la importantísima tarea de dirigir la Junta Central Electoral para el periodo constitucional 2020-2024. Se trata de una alta responsabilidad que asumimos como equipo, con gran sentido del compromiso constitucional, democrático, moral y de soberanía que exige un Estado social y democrático de derecho como el que vivimos. Nuestro reconocimiento a la Comisión Especial designada por el Pleno Senatorial para estudiar las propuestas de candidaturas para la escogencia de miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral para el periodo señalado, presidida por el honorable Ricardo de los Santos e integrada por los honorables senadores José del Castillo Sabiñón, Farideh Raful, Antonio Tavera Guzmán, Iván Silva, Melania Salvador, Ramón Rogelio Henao, Franklin Rodríguez, Bautista Rojas Gómez, que realizaron un proceso abierto, democrático y publicado de manera transparente por primera vez a todo el pueblo dominicano. Y es que, en definitiva, el ejercicio de la democracia encierra en sí mismo un compromiso de dimensiones extraordinarias, no solo para nosotros, sino para todos los actores del sistema electoral y para los ciudadanos y ciudadanas que deseamos vivir en un clima de paz y convivencia social. Enhorabuena, la democracia. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, el trabajo de la honorable comisión senatorial que ha elogiado el doctor Jaques consistió en poner a la gente de Mojiganga a participar en unas entrevistas que no iban a ser determinantes para la selección, porque la selección no se hace en función de lo que ocurrió en esas entrevistas, y ya ustedes saben cuál fue el homenaje que se les rindió a la democracia. ¿Cuál fue el homenaje que se les rindió a la democracia? La exclusión de uno de los aspirantes, impidiéndole a la plenaria senatorial que escogiera
en esa terna entre Román Jaques y el que estaba realmente compitiendo con él para la presidencia de la Junta Central Electoral, que era Eddie Olivares. Lo que mandaba la democracia era que Eddie Olivares estuviera incluido en la terna. No lo incluyeron en la terna, pero además de no incluirlo en la terna, como el plenario no tiene que atarse necesariamente a el informe de una comisión y podía haberlo incluido, entonces el presidente Abinader se reunió con los senadores del PRM, que son la mayoría, para expresarle su oposición a que se modificara ese informe y a que se excluyera y a que se incluyera a Eddie Olivares. Entonces, el ejercicio de la democracia aquí consistió Hipólito, el expresidente Hipólito Mejía definió eso como una bofetada a la dignidad de Eddie Olivares. El ejercicio de la democracia consistió en negarle a una persona el derecho fundamental de ser elegido, elegir y ser elegido. Democracia era que si Eddie Olivares había participado en el mismo proceso en el que participó Román Jaques, se le sometiera en la terna, aunque él alcanzara un voto, no que se le excluyera para impedir que él pudiera haber sido elegido. Eso no se llama democracia. Eso, pónganle cualquier otro nombre, pero eso no se llama democracia. Y ojalá que el país no pague la consecuencia de haber seleccionado una Junta Central Electoral al margen de lo que la madurez democrática nuestra indicaba. La Junta que sale, la que salió, fue producto de un consenso. Esta no fue producto de un consenso. Esta fue producto de una componenda entre dos de los candidatos que estarán presentes en el próximo torneo electoral, porque ya están definidos. El presidente, que tiene derecho a postularse por un segundo mandato, y el doctor Leonel Fernández, que está en un partido donde él es el candidato único. Entonces, estos dos candidatos escogieron una Junta Central Electoral al margen de otros partidos, y entre esos otros partidos, el principal partido de oposición. Eso a mí me parece totalmente inapropiado. Vamos a una pausa. Esta semana pues se celebró la asamblea eleccionaria del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Concurrieron 2 planchas, no es costumbre que concurran 2 planchas, una encabezada por el actual presidente del CONEP, Pedro Brache, y la otra encabezada por la distinguida empresaria Ligia Bonetti, que ha sido vicepresidenta del CONEP. Entonces, la plancha encabezada por Brache ganó por amplia mayoría, próximo a un 62% de los votos, y la plancha encabezada por Ligia Bonetti pues alcanzó poco más de un 38% de los votos. La gran mayoría de las corporaciones empresariales importantes del país apoyaron la continuidad de Pedro Brache, que si decidió ir por un tercer periodo en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, era porque los sectores que toman estas decisiones entendieron que era la persona adecuada en esta coyuntura. Entonces, Ligia es una persona con condiciones
para ser la presidenta también del CONE, porque cuando hablamos de Ligia Bonetti, estamos hablando de una persona con la capacidad, con la formación necesaria. Estamos hablando de una persona con la gerencia, con la vocación gremial y la vocación de servicio. Es decir, a Ligia Bonetti no le faltan méritos para ser escogida en su momento, como habrá de serlo, presidenta del CONE. De hecho, a Ligia se le quiso escoger en el 2014. Estos mismos sectores que ahora entendieron que era lo más adecuado era continuar con Pedro Brache, esos mismos sectores en el 2014 tenían como candidata a Ligia Bonetti. Ella en esos momentos había asumido otras responsabilidades al frente de Mercasí, en la presidencia de Mercasí, y entonces no aceptó ser postulada a la presidencia del CONET. También tuvo esa oportunidad en el 2016 y no aceptó. Ahora hay una coyuntura distinta y los sectores que son determinantes a lo interno del CONET le pidieron a Pedro Brache que continuara, y por eso él se lanzó a un tercer periodo, y desde luego que si eso ocurrió era porque iba a contar con el apoyo que recibió para ser presidente. Entonces, felicitaciones a los dos, porque sé que ellos, independientemente de sus intereses empresariales, como lo tenemos todos, tienen la capacidad siempre para poner el interés del CONET y el interés del país por encima de cualquier otra diferencia. Así es que felicitaciones a los dos y éxito a Pedro Brache en su nueva gestión, y a Ligia, cuando le toque, sabe que también cuenta con nuestro apoyo. Vamos nosotros ahora, señores, a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana, entre los que están 2 temas a los que ya no nos hemos referido: la nueva Junta inconsensuada y la nueva directiva, las elecciones del CONE. Esos son 2 de estos temas que vamos a presentar a continuación, los 10 temas más importantes de esta semana. Estados Unidos se enfrenta a un proceso electoral envuelto en un escenario de conflictividad inédito. La pandemia de COVID-19 ha desatado una crisis sanitaria que también tiene sus consecuencias en la economía, mientras que los reclamos sociales contra el racismo sistémico y la polarización política completan un panorama desafiante para el próximo presidente. Más de una semana después de las elecciones de Estados Unidos, demócratas y republicanos parecen vivir en realidades paralelas. El demócrata Joe Biden se considera desde el sábado el presidente electo, tras superar los 270 votos del colegio electoral de 538 necesarios para la victoria, según las proyecciones, y avanza en sus preparativos para asumir la presidencia del país el próximo 20 de enero. Del otro lado, el presidente Donald Trump ha limitado sus intervenciones públicas, pero sigue muy presente en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde insiste en que él es el verdadero ganador de las elecciones y denuncia, sin aportar pruebas, que los demócratas están intentando robar la elección. El equipo de campaña de Trump ha presentado varias demandas por el conteo de votos en distintos estados clave, incluidas peticiones de detener la certificación del resultado en Arizona, Michigan y Pensilvania. Y es que desde la noche de la elección presidencial, el mandatario dijo que era el ganador y señaló que está en marcha una maniobra fraudulenta en el conteo de votos. A pesar que el pasado lunes amaneció lluvioso y la Oficina Nacional de Meteorología anunció una vaguada para el país, no detuvo a los simpatizantes por el partido La Fuerza del Pueblo de asistir al primer Congreso Profesor Juan Bosch, celebrado en Sanssouci.
Gran parte de los trabajos del Congreso de la Fuerza del Pueblo se llevará a cabo de manera virtual hasta el 27 de febrero, fecha de conclusión. El Congreso tiene la finalidad de aprobar los estatutos y normas internas, también organizar la estrategia electoral, los métodos de trabajo político, contenidos de la formación política. Posteriormente, entre marzo y julio del 2021 se celebrarán elecciones internas para elegir a los directivos de Fuerza del Pueblo en todos los niveles de organización. Durante el evento, el presidente del partido, Leonel Fernández, dijo que estaban haciendo historia. Asistimos al primer Congreso de la Fuerza del Pueblo de un partido que está destinado a desempeñar un rol en la consolidación de la democracia, el progreso y el bienestar del pueblo, señaló Fernández, al destacar que se sienten más que orgullosos de haber colocado el nombre al evento del profesor Juan Bosch, uno de los dominicanos más ilustres de todos los tiempos. En una decisión en la que dejaron fuera al Partido de la Liberación Dominicana, la conformación de la nueva Junta Central Electoral habría sido consensuada entre el presidente Luis Abinader y el exmandatario Leonel Fernández, tomando alegadas recomendaciones de sectores de la Iglesia Católica y del empresariado. En tanto, el nuevo presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, prometió en su discurso de toma de posesión que encabezará la organización de procesos electorales íntegros y que esa entidad será la casa de la democracia, donde partidos políticos y sectores de la vida nacional tendrán las puertas abiertas para un diálogo abierto. Jaques aseguró que aquellos servidores que realizan un trabajo eficiente con una evaluación en base a sus méritos serán refrendados, y de paso aprovechó para anunciar que hará esfuerzos para conceder un aumento salarial a los empleados. Jaques tomó posesión del control de la Junta junto a los 4 miembros titulares y sus 5 suplentes en un acto en la sede de la entidad en el que los senadores Eduardo Estrella, Santiago Zorrilla y Ricardo de los Santos les entregaron los certificados de elección. De su lado, el vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado, Iván Lorenzo, afirmó que la nueva Junta Central Electoral no tiene credibilidad, independencia, ni es representativa de todos los sectores envueltos en el proceso. Sobre el voto de confianza que pidió Jaques Liranzo, el senador dijo que no se le podía dar ese voto debido a que ellos, los nuevos miembros, tienen una carencia de representatividad debido a que el PLD no tuvo participación para su escogencia. El expresidente de la República, Danilo Medina, se incorporó el pasado martes al Parlamento Centroamericano Parlacén, luego de ser juramentado ante el Pleno presidido por la presidenta de este foro regional, Fanny Carolina Salinas Fernández. El exmandatario fue congratulado por los representantes de las bancadas nacionales, quienes reconocieron su labor como aliado de la integración regional. En los países que son miembros del Parlamento, los expresidentes y exvicepresidentes pueden ser juramentados como diputados de ese organismo. República Dominicana se unió a partir de 2010 con diputados electos en forma directa por sufragio universal. En el año 2014, el jefe de Estado, Leonel Fernández, también fue juramentado por un periodo de 4 años. El Parlamento Centroamericano es el órgano político del Sistema de Integración Centroamericana SICA y tiene entre sus países miembros a El Salvador, Panamá, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Guatemala como Estados miembros de pleno derecho. Los problemas de conectividad en los planteles escolares y los cuadernillos aún no distribuidos a los maestros, padres y alumnos caracterizaron el inicio del año escolar 2020-2021, que empezó el pasado lunes con la modalidad de clases a distancia por la incidencia del COVID-19, con grandes escollos, profesores que luego de iniciadas las clases aún no entienden el proceso, escuelas que no están preparadas tecnológicas ni físicamente para impartir la docencia, con padres desorientados y estudiantes que no han interpretado del todo cómo van a tomar las clases, casas donde no hay internet y en las que tomarán las clases por televisión. Si existen más de 2 niños y solo hay un televisor, uno de ellos quedará sin docencia. Toda una odisea es lo que vislumbra este año escolar a distancia. A pesar de la gran expectativa que tienen muchos de los niños para el inicio de clases en esta nueva etapa, algunos padres y estudiantes concuerdan que el mayor problema sigue siendo la falta de energía eléctrica y el internet. El presupuesto para el inicio de clases es de 50,000 millones de pesos y está basamentado en dar las clases a través del internet para aquellos que tengan la conectividad y canales de TV y radio para los que no. La República Dominicana está en los primeros lugares en tasa de feminicidios en América Latina. Los datos estadísticos de muertes de mujeres a manos de sus exparejas es alarmante y muchos critican la débil respuesta de la sociedad y del Estado dominicano ante esta problemática. 2 mujeres muertas a manos de sus exparejas, los padres de estas muertos y heridos y 4 niños huérfanos son el saldo de los feminicidios ocurridos en menos de 48 horas. Con la muerte a la madrugada del pasado martes de Ángel Roberto Vicente Montaño, de 52 años, padre de Leida Sterling Vicente Sánchez, de 25 años, ultimada por su expareja, Rubén Darío Jiménez,
al igual que la madre de esta, Mercedes Orfelina Sánchez, de 50, y su cuñado Henry Antonio Félix, de 47, en el sector Brisas Teledé, en Santo Domingo Este, suman 6 las víctimas mortales en medio de feminicidios en los últimos días. El pasado día 7, Geraldo Severino Encarnación, de 28 años, asesinó a tiros a su expareja Silvia Pozo Fructuoso, de 26 años, en Cristo Rey. Hirió de bala a sus padres y a un hermano y se suicidó de la misma forma. Del incidente resultaron 3 niños huérfanos. Asimismo, un hombre mató a tiros la madrugada del pasado jueves a su pareja y luego se suicidó en un hecho ocurrido en el parqueo del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera, que opera la Corporación Zona Franca Santiago. La víctima fue identificada como Yolani Rodríguez, de 23 años, mientras que el homicida suicida es Wandy Medina, de 24 años. El presidente Luis Abinader extendió el pasado martes por 20 días más, hasta el 1 de diciembre, el toque de queda en todo el territorio nacional mediante el decreto 619-20. El mismo entró en vigencia el pasado jueves 12 de noviembre. Los horarios serán los mismos, de lunes a viernes de 9 de la noche a 5 de la mañana, y los sábados, domingos y días feriados de 7 p.m. a 5 a.m. Se ratifica y mantiene el uso obligatorio de mascarillas en los lugares públicos y en los lugares privados de uso público, como medida esencial para controlar la propagación de la COVID-19, cuyo incumplimiento será sancionado con las disposiciones que establece la Ley número 42-01 General de Salud del 8 de marzo de 2001, establece el mandato del Ejecutivo. El estado de emergencia también finaliza el 1 de diciembre. El Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP celebró su Asamblea General Ordinaria para la elección de los representantes que conformarán la nueva directiva para los 2 próximos años, en pleno cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de sus estatutos sociales. En este sentido, las entidades miembros del CONEP, a través del ejercicio democrático, transparente y libre, eligieron entre las 2 planchas representadas, encabezadas por Pedro Brache y Ligia Bonetti respectivamente, a las nuevas autoridades que dirigirán el accionar institucional para el periodo 2020-2022. En estas votaciones resultó reelecto Pedro Brache, quien continuará al frente de la presidencia del Consejo junto a la nueva directiva. Durante su discurso como presidente electo, Pedro Brache agradeció el voto de confianza recibido por el sector empresarial para continuar juntos trabajando en la representación de la iniciativa privada y en pro del país. La nueva directiva tomará posesión a partir de enero 2021 para la dirección, administración y gestión de las acciones del CONEP, como actor social clave en la discusión y participación de temas de alto interés nacional, con una trayectoria institucional de 57 años en favor del bienestar y desarrollo socioeconómico de la República Dominicana. El Congreso de Perú aprobó el pasado lunes la destitución del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral, al cierre de un segundo juicio político en menos de 2 meses, tras denuncias de que había recibido sobornos cuando era gobernador en 2014. La moción para remover al popular mandatario peruano superó los 87 votos necesarios en el Congreso. Ahora deberá tomar las riendas del gobierno el jefe del Congreso, Manuel Merino, hasta completar el mandato actual que finaliza el 28 de julio de 2021. En concreto, el proyecto para remover al mandatario peruano fue aprobado con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, superando los 87 votos necesarios. Vizcarra, tal y como había prometido, se presentó a primera hora de la mañana del lunes en el debate para presentar su defensa. Ella negó categóricamente haber recibido cualquier tipo de soborno y criticó duramente que el proceso de destitución en su contra se hubiera abierto bajo acusaciones no corroboradas por la justicia. Finalmente, Luis Arce juramentó como presidente el pasado domingo, un hecho que pone fin a un periodo tumultuoso para Bolivia y marca el retorno de los socialistas al poder después de que el líder de izquierda, Evo Morales, fuera expulsado en medio de protestas airadas el año pasado. El modesto exministro de Economía, alabado como el artífice del rápido crecimiento de Bolivia bajo el gobierno de Morales, llega al poder tratando de curar las divisiones de una crisis política y la pandemia de coronavirus. Es miembro del partido Movimiento al Socialismo Más de Bolivia. Como Delfín de Morales, Arce ganó las elecciones del 18 de octubre en primera vuelta con un contundente 55% de los votos, más de 26 puntos por encima de su principal rival, el centrista Carlos Mesa. Arce asumió como nuevo presidente de Bolivia prometiendo un gobierno para todos y todas, con el desafío de cerrar las heridas políticas y superar la crisis económica.
Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, sobre la mesa está el tema de la segunda mayoría para los fines del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya la comisión de esas comisiones del Senado que trabajan estos temas ya supuestamente trabajó el tema y uno sabe cuál va a ser la conclusión. De hecho, la adelantaron tanto Dionis Sánchez como el presidente de esa comisión, Antonio Taveras. Lo que va a pasar es que esa comisión recomendará que el partido del presidente Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, se le reconozca como segunda mayoría. De hecho, Dionis Sánchez dio unas declaraciones en las que dice lo siguiente: no tiene que ver nada con los procesos electorales. Es decir, esto no tiene que ver nada con los procesos electorales. Señores, ¿quién es que determina cuál es el posicionamiento de un partido? Lo que determina el posicionamiento de un partido, la posición que queda un partido en unas elecciones, son los votos que ese partido alcanzó en las elecciones. Cuando a la Junta Central Electoral le toque colocar el número en el que van los partidos, va a colocar en primer lugar al PRM, pero va a colocar en el número 2 al PLD porque fue el segundo partido más votado. Entonces, hay discusión de cuál es la segunda mayoría. El elector no habló claro de cuál era la segunda mayoría. No, pero dice el senador Dionis Sánchez que eso no tiene que ver con eso. Eso tiene que ver con otra cosa, porque ahora vamos a ver quién tiene la segunda mayoría en el Senado. ¿Y cómo vamos a ver quién tiene la segunda mayoría en el Senado? Le toca un miembro al presidente del Senado para el Consejo de la Magistratura y a un senador distinto, de un partido distinto al del senador, al del presidente del Senado. Pero resulta que el senador, presidente del Senado, es Eduardo Estrella. Eduardo Estrella fue candidato a senador de la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿cómo puede ser que si ese señor que es presidente del Senado, entre otros partidos, fue candidato a senador de la Fuerza del Pueblo, la segunda mayoría le corresponda a un partido que es del mismo partido y del mismo bloque del que salió electo el presidente del Senado? Eso es totalmente absurdo. Pero está el otro tema, que es el del transfugismo. Es decir, tú hacer válido en el número de senadores contrarios a un partido aquellos que fueron electos en la misma boleta de ese partido. Cosa que sabemos que los partidos son los dueños de las curules, porque si hay una falta temporal o definitiva de un legislador, quien lo sustituye es el partido. Quien lo sustituye es el partido. Pero cuando ya hay acuerdos previos, cuando los políticos creen que van por buen camino, pues hay que dejarlo que lo transiten. Todo esto termina afectando mucho algo que el gobierno necesita para transitar por esta crisis, que es confianza. Es confianza, porque aunque ese es un tema que no le importa a la mayoría de la gente, es decir, al dominicano le da par de cuatro que se lo asignen al PLD o que se lo asignen a Leonel. Es verdad que le da par de cuatro, porque la gente dice, eso no tiene que ver nada con la vida mía. Pero al mismo tiempo,
son cosas que se van acumulando. Cuando vienen otras crisis, entonces la gente también toma en cuenta que a la hora de establecer cuál es la segunda mayoría, se buscó un subterfugio y se actuó como parece ser que se va a actuar en este caso, algo similar a lo que ya ocurrió con la Junta Central Electoral. Entonces, el tema confianza se va quebrando. Se va quebrando porque la confianza no es otra cosa que la certidumbre de que quien dirige siempre lo hará por el camino de la ley, por el camino correcto. Pero cuando ya usted tiene muestra de que ha tomado decisiones que no fueron basadas en el camino correcto, entonces eso merma la confianza y eso afecta también otras muchas cosas. Pero yo sé que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay sordo peor que el que no quiere escuchar. Ya esto está decidido, pues adelante. Pero que se sepa que son cosas que arrastran después sus facturas, sus consecuencias, y esas consecuencias suelen ser bastante negativas. Vamos a hacer una pausa para entonces retornar con las 3 preguntas que estamos abordando, entonces, el tema de la crisis postelectoral en los Estados Unidos. Señores, la situación que se está viviendo en los Estados Unidos será histórica, por lo menos en lo que tiene que ver con el marketing político, porque este fenómeno de un candidato que pierde unas elecciones creciendo, de un candidato que multiplicando su votación, entonces pierde unas elecciones. Eso no suele ser así. Entonces, hay una crisis porque Donald Trump entiende que hubo fraude en el voto adelantado. Y hay una serie de alegaciones que se están dando en ese sentido. Nosotros consultamos a Víctor Villanueva, analista de política internacional, y entonces con él vamos a ver la respuesta que ofrece a nuestro equipo en relación con este proceso en los Estados Unidos de América. Adelante. ¿Qué pasaría si logran probar ante la justicia algunas de las evidencias de las alegaciones de fraude formuladas por el presidente Donald Trump y el liderazgo republicano? En la historia democrática de los Estados Unidos nunca se había visto que una transición de poder haya estado sujeta a ninguna interrupción o irrupción de mucho menos del gobernante saliente. En este contexto, lo que si hay evidencia que sustenten algún postulado de fraude de cara a lo que alega el presidente Donald Trump, obviamente que el umbral de la justicia será el escenario correcto. Ahora bien, en el sistema de votación norteamericano es muy difícil que el presidente Donald Trump pueda revertir no solo los resultados que favorecen a Biden,
sino que la doble proeza implicaría que desfavorezcan a Biden y que lo favorezcan a él. Entonces, sobre esa base, los conteos que se han hecho en los estados donde se ha definido claramente esto, como por ejemplo Filadelfia, que le da el triunfo en la proyección de los medios de comunicación de los Estados Unidos, y en el caso de Georgia, que se convierte en este contexto, después de lo que pasó en 1992 con Bill Clinton, en un estado pendular, al girar de los republicanos hacia favorable al voto de Joe Biden, realmente el conteo que se hizo fue un conteo mesurado, despacio y tomando en cuenta que pudiesen ser susceptibles de cualquier proceso de revisión, como ya se ha anunciado en el caso de Georgia. Entonces, si se lleva al umbral de lo jurisdiccional, es decir, al sistema judicial, esta decisión, no hay dudas que el Partido Republicano, con 6 jueces que de índole no republicano, pero sí conservadores, podrán establecer, tal vez no el triunfo a Donald Trump, pero sí es posible que haya algún tipo de jurisprudencia que venga a marcar un antes y un después en el tratamiento que hacen los estados de manera individual a los procesos electorales para la sumatoria de los colegios electorales a nivel internacional. China, Rusia, México, Brasil y otros grandes países han decidido esperar que todo se aclare para emitir sus felicitaciones al ganador. ¿Considera correcto que el gobierno dominicano haya emitido su reconocimiento al triunfo de Joe Biden cuando son conocidos sus vínculos con gentes próximas a Trump? Es práctica de todos los estados, en la dimensión diplomática, siempre esperar los resultados oficiales para dar ganador a un presidente, a un candidato a la presidencia en algún otro país. Aunque siempre sustentamos declaraciones no oficiosas por la vía de las comunicaciones inmediatas, hasta que no hay una acreditación formal por los organismos electorales de cada nación, ningún estado puede fijar de manera diplomática el reconocimiento del triunfo de nadie en atención al proceso electoral que se esté orientando la felicitación. Pero en el caso de Estados Unidos, lo que estamos viendo es claramente un peso y contrapeso de índole diplomático. Países que han supeditado su agenda o no a los intereses de los Estados Unidos. Pero en este caso, bajo los intereses propios del presidente Donald Trump, con sus doctrinas muy particulares de cómo incidir en cada estado que sea aliado o no sea aliado, en este contexto hemos visto también, como si bien es cierto que Rusia, que le interesa más el Partido Republicano, o dígase, a un Donald Trump en el poder, como también le interesa a China, porque de alguna u otra manera Donald Trump ha establecido políticas de índole interna, intrínseca, y ha dejado solo el componente de la competencia internacional a razón de la globalización del comercio y de las economías, lo cual le ha beneficiado perfectamente a China en este contexto. ¿Registra la historia electoral estadounidense alguna suspensión de elecciones? Si se anula la votación por correo, también habría que hacerlo con el voto presidencial. ¿Qué habría llevado a Mike Pompeo a hablar de una transición suave hacia un segundo mandato de Donald Trump? Como he dicho, en la historia democrática de los Estados Unidos, nunca en esa nación se había puesto trabas para la transición del poder. Pero por igual en los resultados electorales, nunca ha habido desconocimiento de ningún resultado electoral en la historia democrática de este país. Y ahí lo que estamos viendo es también ese azote egocentrista del presidente Donald Trump, en que ni siquiera por las vías democráticas en la cual él llegó, sin la legitimidad propia de un voto popular, ahí él lo que está poniendo es en riesgo la credibilidad del sistema y un riesgo que generaría una huella que trascendería más allá de su persona. Así que yo creo que no habrá ganancia de causa en lo que tiene que ver con la eliminación del voto por correo o del voto presencial, mucho menos, porque esas son reglas establecidas, estado por estado, bajo el consenso de todos. Y si puede haber alguna anomalía, una que otra, habrá que ver si, primero, que exista la anomalía, y segundo, que esa anomalía
cambie la tendencia a lo que ocasionó que Donald Trump perdiese las elecciones. O sea que son distintas variables que se necesita la unanimidad de todas para que pueda tener alguna ganancia de causa, por un lado. Ahora, eso tiene un impacto social. En el impacto social, imagínense ustedes, la crispación de una sociedad que se evidencia cada vez más, la radicalidad de la división que tiene en tendencia conservadora o liberal. Entonces, desde ese punto de vista, no creo que ningún estamento de los Estados Unidos, bajo la óptica del imperio de la ley, venga a establecer ninguna capciosidad para hacer revertir los resultados que se han marcado año tras año y que en este caso no ha sido la excepción en términos de pulcritud. Porque ellos saben bien lo que están haciendo utilizando la figura de Mike Pompeo, porque lo que están es tratando de revertir en la arena internacional y que se fijen por resultados, por posición diplomática de los estados que les son aliados, el desconocimiento del triunfo de Biden. Es decir, ellos están traspolando hacia el orden mundial, hacia los aliados de los Estados Unidos, que muchos no están con esta administración, y que fijen postura a favor de Donald Trump, acrecentando más una eventual crisis democrática que puede devenir en una crisis política y obviamente en una crisis social que no la necesita esa nación y que puede ser un ejemplo triste para todos los restos de los países del planeta que de alguna u otra manera hemos asumido los lineamientos de la democracia de los Estados Unidos. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, hay una cosa que anda extraviada en la presente administración y nos estamos refiriendo al principio de juricidad, que este principio de juricidad se sigue en un Estado de Derecho y no indica otra cosa que todo lo que hace el gobernante o hacen los gobernantes tiene que estar sujeto a lo que pautan las leyes, a lo que pauta un sistema de separación de poderes, en el que, por ejemplo, el poder legislativo es también un fiscalizador del poder ejecutivo y tiene esas funciones, pero no puede ni el ejecutivo inmiscuirse en las acciones del poder legislativo, ni el poder legislativo puede usurpar funciones del poder ejecutivo. Entonces, vamos a ver esto que hace el Torito, que desconoce que eso que él está haciendo es una usurpación de una función que corresponde pues al Poder Ejecutivo y no al Poder Legislativo. Adelante. ¿Jura usted, por Dios y por su honor, defender y hacer cumplir las leyes en este puesto que empieza a partir del próximo lunes? Sí, señor. Si así lo hiciere, que Dios y la patria los premie. De lo contrario, se lo tomará en cuenta. Queda usted juramentado como administrador de la zona franca de Bonao. Muchas gracias. Bueno, señores, eso es totalmente absurdo. Totalmente absurdo porque el Torito es un legislador. El Torito no es un representante del Poder Ejecutivo. Y entonces Montesquieu concibió esta separación de los poderes y cada cual tiene su misión. Esto no se da solamente en el caso del Torito, porque bueno, podemos decir que no es el Torito el único que ignora estas cosas. Hay gente que se supone
que no deberían hacerlo. Hubo una juramentación ahora del presidente de Bolivia, y usted sabe quién representó al presidente de la República, un senador. Es decir, un senador va en representación del Poder Ejecutivo. Lo primero, que es una representación que no es del nivel apropiado para un acto de juramentación donde están jefes de Estado. Bueno, ¿quién representó a España? El rey Felipe VI, la canciller de España y hasta un vicepresidente. Si en esa comitiva española había algún legislador, ese legislador no estaba representando al jefe de Estado. Participaron presidentes de otros países. Si el presidente no puede ir a una actividad donde le corresponde estar como jefe de Estado y donde ha sido invitado como jefe de Estado, se supone que el presidente tiene una vicepresidenta que es para estos fines. El país también tiene un canciller y el país tiene un gabinete de funcionarios en el Poder Ejecutivo que en cualquier momento pueden asumir la representación del presidente de la República. Eso, quien no lo puede hacer nunca, es un miembro del Poder Legislativo. Pero andamos en eso muy confuso, con novatadas que aparentemente hasta ahora son inofensivas. Usted dirá, eso no daña a nadie, ¿qué importa que fuera el Torito que juramentara a ese señor o que lo juramente otra gente? No, porque eso es inofensivo. Sí, inofensivo, pero al irse mostrando que hay una incapacidad, que hay unos desconocimientos de lo que es el Estado, eso también genera desconfianza en las medidas que se adoptan a otros niveles. Señores, todo por hoy. Buenas noches a todos. El próximo fin de semana, si Dios quiere, en otra entrega de Toque Final.